Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es 1 de julio del 2021, jueves. Entonces estamos iniciando ya, segundo semestre. Y pues tengamos claro que lo que no alcanzamos a hacer en el primer semestre no significa que no lo hayamos hecho. Significa que hoy tenemos un día más y se abre un semestre más para poder concluir lo que realmente no pudimos hacer en este semestre anterior. Bueno, continuando con nuestra programación, pues, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor y pastor Ricardo Molina y su segmento Gobierno Bíblico. Hay un invitado especial también para el día de hoy, pero bueno, esperemos a que esté con nosotros y a que el doctor Ricardo Molina sea quien lo presente. Doctor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, un placer, como siempre, por estar aquí en la emisora y sobre todo saber que estamos a través de este medio de redes, del internet, estamos mostrando un panorama diferente en cuanto a la forma de gobierno. Este programa es un programa de gobierno civil bíblico, en donde nosotros eh, estamos dando la propuesta de Dios de gobierno para una persona, una familia y una sociedad. Eso quiere decir que sí hay un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos y que no es el sistema de gobierno que conocemos, el sistema de gobierno que está delineado en la palabra de Dios, la Biblia. Y si nosotros, los humanos, creación perfecta, hechos a imagen y semejanza de Dios, nos humilláramos y aceptáramos la propuesta de Dios de gobierno para la sociedad, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo hoy y a los que nos verán, quiero decirles que las cosas serían mucho mejor. No se garantiza que haya paz total, por supuesto. No se garantiza que no hayan pobres, porque siempre lo habrá. No se garantiza que no haya violencia, claro que sí. O sea, no se garantiza que el mal sea quitado en general. Por supuesto que siempre el mal está. ¿Por qué siempre el mal está? ¿Porque hay una maldición? De ninguna manera. El mal está porque el hombre se desconecta, el hombre deja de estar en comunión con Dios. Y al no estar en comunión con Dios, entonces comienza a pensar como él cree y a actuar como considera. Y esto comienza a determinar acciones en la sociedad, pues no correctas. En el matrimonio, pues comienzan a haber situaciones complicadas como la infidelidad, por ejemplo, o los divorcios. Con los jóvenes comienza a haber la vagancia y la violencia posiblemente. Y en la economía comienza a existir pues el abuso y, y el traspaso a la propiedad privada, violentando los derechos inalienables que cada individuo tiene. Por ende, pues el hombre cuando se separa de Dios, entonces comienza a romper esos principios inalienables, ¿no? Como es el principio de la vida, derecho a la vida, como es el principio de la propiedad privada y el principio de disfrutar de el fruto del trabajo. Entonces, sí existe un sistema de gobierno diseñado por Dios, que si se aplican los principios, las cosas en la sociedad irán mejor. Bueno, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado especial, el alcalde de Taura, Mena Casanares. Lo tuvimos a los 8 días, todo un éxito tenerte, alcalde Tele Amaya. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermano Ricardo Molina, a todo su equipo, al programa Busco en Ti y a todas las personas que nos ven en este momento a través de las redes sociales. Tengo entendido que también a través de emisora. Entonces, saludarles a todos en el nombre de Dios, que las bendiciones de Dios y su misericordia sea sobre todos nosotros. Mi querido Tele,
te están viendo por YouTube también, por el Facebook ahora, y te van a ver en el futuro muchas personas alrededor del mundo. Te están viendo gente de todas partes. Tenemos gente en Estados Unidos que está conectada, trabajando con nosotros aquí en la emisora, y gente que está muy atenta de tu venida. Y aquí en Colombia hay gente que está muy atenta sobre qué es lo que el alcalde Tele Amaya, alcalde de Tauramena, va a decir. Ahora 8 días la entrevista estuvo muy buena. Como hay tanto que decir, hay tantas cosas buenas que están pasando en tu municipio, pues extendimos el programa para hoy también, para que tú le puedas contar a tu gente que está ahí en Tauramena, que está atento a escucharte, puedas contarles tu gestión administrativa, y puedas contarles que detrás de cada gestión, ¿qué existe detrás de cada gestión? Entonces yo tengo por lo menos un par de preguntas aquí que me Claro que llegaron, sí, hermano Ricardo. que me llegaron de gente del Casanare. Entonces, pero antes de hacerte esas preguntas, pues te voy a dar la oportunidad a ti para que continuemos con lo que estábamos hablando hace 8 días, de los proyectos que están desarrollando, de cómo Tauramena, a pesar de la epidemia que tenemos, a pesar de esta emergencia de salud, pues está bendecida. Y que sigas contándole a la gente, porque no solamente hay que contar a la gente de La Plata, ¿no? Ah, sí, recibimos tantos millones, ah, sí, pasó eso, sí, pero detrás de eso hay una razón. La gente tiene que saberlo. Entonces, bienvenido, Tele, y te escuchamos. Gracias, hermano Ricardo Molina. Así es. Entonces, vamos a retomar y precisamente era cómo gobernar en tiempos de pandemia. Y es importante hablar de esto porque si hablamos de pandemia, estamos hablando de situaciones en crisis, situaciones, podemos decirlo de alguna manera, caos. Pero es precisamente hablarles y decirles a todas las personas que nos escuchan que es en estos momentos donde en todo tiempo nuestra mirada y nuestra fe debe estar puesta en Dios, pero precisamente Dios es experto en obrar en momentos de crisis, en momentos de caos, y precisamente en estas situaciones, hermano Ricardo Molina, quiero empezar, como usted lo decía, siempre no es hablar del recurso económico, sino qué termina impactando estos recursos, ¿sí? Y sabemos que en una república uno de los principios importantes es la vida, y es el regalo más grande que Dios nos ha dado, y precisamente, claro, sabemos que en esta situación de COVID han habido personas que han fallecido como situación de COVID, pero también queremos resaltar que en el municipio de Tauramena, pues Dios ha colocado una gracia especial para haber podido tocar puertas de diferentes empresas del orden privado también, que es muy importante porque recordamos que cada entidad o cada jurisdicción tiene unos roles y unas jurisdicciones, ¿sí? Y a veces queremos que solamente sea, la sociedad está esperando es que el Estado tiene que intervenir y hacer todo. Y sabemos que desde el punto bíblico, a quien le corresponde hacer la parte social es al sector privado y a la iglesia, ¿no? Sabemos que la iglesia tiene una connotación importantísima en la labor social y es importante esto tocarlo porque todo el mundo estamos desesperando y la idea que nos han vendido en este momento es que todo le corresponde al gobierno y no es así. El gobierno tiene unas funciones y unos roles muy, muy limitados y sabemos, queremos contárselo a los que nos ven, que esos 3 principios que debe salvaguardar una república es la vida, la propiedad privada y las libertades. Entonces, en esos 3 me quiero referir. En la vida, precisamente es una de las tareas que Dios nos encomienda y empezamos una tarea rápida con el equipo de la ESE Hospital Local de Tauramena, su gerente y todo su equipo, y logramos, hermano Ricardo Molina, cerca de más de 2.000 millones de pesos en gestión. Pero entonces, ¿en qué gestión? 2 de ellas fueron 2 ambulancias, una con el sector privado, otra con el Ministerio de Salud. ¿Y por qué era importante ambulancias en este momento? Porque llega un momento en el que tanto traslado de pacientes, a veces cuando se traslada un paciente al hospital de tercer nivel que está ubicado en la capital de Casanare, que es Yopal, muchas veces no encontrábamos otra ambulancia y teníamos que acudir al cuerpo de bomberos que nos facilitara otra ambulancia para poder prestar este servicio mientras las otras ambulancias estaban llevando. Ya con estas 2 ambulancias más, lo que hemos hecho es reforzar el parque automotor en el municipio. Dentro de las otras gestiones se destaca fue apoyo en equipos biomédicos y dentro de estos equipos biomédicos fue importante
porque pandemia nos exigió, hermano Ricardo, que prácticamente nosotros teníamos que tener 2 hospitales. ¿Por qué 2 hospitales? Uno, para atender todas las enfermedades diferentes al COVID, pero necesitábamos otras instalaciones diferentes para todas las personas que llegaran con enfermedades respiratorias, en este caso COVID, porque si poníamos un paciente con COVID al lado de otro, pues terminaba contagiándolo de COVID. Esto demandaba de más equipos biomédicos, camillas, diferentes situaciones, y dentro de esas bendiciones que Dios trajo también al municipio de Tauramena están equipos biomédicos como, por ejemplo, 3 ventiladores portátiles. ¿Qué nos permitía esto? El COVID, uno de los órganos que más termina afectando es el pulmón. Y precisamente esto lo que nos iba a permitir era que un paciente que trasladáramos desde Tauramena hasta la capital Yopal pudiese tener un ventilador respiratorio portátil para garantizar desde el punto de vista humano mayor esperanza de vida. También nos pasó algo, hermano Ricardo, y es que lo que fue el mes de mayo y el mes de junio, no podemos mentir, fue a través de estas manifestaciones que se dieron, lo que hicieron fue disparar los contagios en Colombia, y Tauramena no fue esa excepción. ¿Qué sucede? Eso nos disparó lo que nosotros nos consumíamos en oxígeno en un mes, pasó que ahora era la demanda de un día. Ahora, en términos económicos, el hospital facturaba más o menos 1,5 millones de oxígeno en un mes. Ahora eso no lo íbamos a consumir en un solo día. Quiere decir que pagar 1,5 millones al mes, ahora íbamos a pagar 45 millones en facturación. Y el tema de salud es complejo porque lo que factura un hospital en lo que yo facture hoy, viene todo un proceso de facturarle a la EPS. La EPS luego empieza una pugna de decir esto lo pagamos, esto no, es lo que se llaman las glosas. Quiere decir que el hospital eso lo va a venir a ver reflejado en 1 o 2 años que le logre pagar a la EPS al hospital. Y esto ponía en riesgo financiero el hospital. Aquí también nos llevó que en tiempo de emergencia tocamos la empresa privada. Y es importante porque logramos que esas empresas privadas, su rol que precisamente es contribuir, que si Dios ha bendecido al sector capital, que son los que producen, también ellos tienen un compromiso de responsabilidad social. Y hermano Ricardo, esa responsabilidad social hemos tocado la puerta y Dios ha tocado el corazón de ellos y se han activado porque nos han apoyado. Ejemplo, una empresa que se llama Geopar, en este momento álgido, nos colaboró con 60 millones en oxígeno, que era lo que más estaba consumiendo. Otra empresa llamada Pares nos colaboró con todo eso que se consume el día a día. Un médico para atender la emergencia diario usa una mascarilla, un traje desechable, una polaina en su cabeza, y estos son recursos. Pero tenemos 128 empleados en el hospital. Todos los días consumiendo son gastos impresionantes que van poniendo en riesgo financiero a un hospital. Pero allí logramos tocar el corazón de la empresa privada y nos apoyó al inicio de la pandemia y ahorita reforzando cuando hubo el mayor pico. Así diferentes equipos biomédicos hemos logrado aportar, y entonces en ese principio de la República que es la vida, hemos trabajado, hermano Ricardo, precisamente en aras de que las personas se pueda garantizar mayor esperanza de vida, siempre partiendo de que Dios es el que tiene control de la vida, pero pues también Dios nos llama, como yo le explicaba en la clase, en la entrevista pasada, que cuando dice estas señales seguirán a los que creen en su nombre, pondrá las manos sobre los enfermos, sanarán. También se obra de manera espiritual a través de la fe, la oración, pero Dios también da la capacidad para que el hombre, a través de la sabiduría que Dios le da, pueda desarrollar infraestructura, medicamentos, descubrir, para que también con esto se pueda traer sanidad sobre los territorios. Otro punto importante, hermano Ricardo, que fue afectado. A ver, espérate, tremendo, o sea, yo estoy escuchándote. O sea que ahora en Tauramena tienen 2 ambulancias, ¿dices? Teníamos 3 y tenemos 2 más, ahora son 5 ambulancias. Son 5 ambulancias, wow. Porque me parece eso muy interesante. Aquí en Bucaramanga hay muchas ambulancias y aquí se pelean. Cuando alguien se accidenta, llegan 3, 4, 5 ambulancias de una. Ahí y se pelean los accidentes, ¿no? O sea, ya no está pasando eso, pero 5 ambulancias es muy importante para poder procesar todas las emergencias, las emergencias que tenemos de salud, las emergencias locales, ¿no? Los accidentes, todo lo que ocurre. Entonces, pues felicitaciones, alcalde, por lo que está haciendo. Yo tengo una pregunta antes de seguir con
con lo que tú tienes ahí, no lo sueltes. Una pregunta que estoy pensando ahorita, porque la idea es que a través de esta administración tuya se pueda demostrar al resto del país, a los 2.100 y pico de municipios, que sí se puede hacer una administración sin robar, sin mermelada, porque tú estás hablando ahorita de mucho dinero y entonces los que escucharán dirán, ay, sí, ¿y cuánto se habrá quedado el alcalde en el bolsillo? Porque siempre dicen así, ¿no? Es importante, muy bien que toca usted ese punto, hermano Ricardo. En la administración pública, los primeros años son los años más complicados porque son los años de planeación. Es decir, el primer semestre se formula el plan de desarrollo. Luego, debido a esta situación de COVID, pues eso ha hecho que los procesos sean mucho más lentos. De todo esto lo que estamos hablando, hermano Ricardo Molina, ha sido gestión con empresa privada, es decir, ellos mismos compran y ellos mismos ponen. Entonces la ambulancia no la contrata la alcaldía, no la contrata el hospital. Hacemos la gestión y la misma empresa privada trae los recursos y los coloca. Las camillas, los equipos biomédicos, desfibradores, todo este tipo de insumos médicos, de elementos, han sido netamente donaciones, perdón. Entonces, eso es lo importante a lo que usted resalta, hermano Ricardo Molina. Aquí, lo que a nosotros nos llama, nos motiva, es que somos instrumentos, somos canales de bendición. Lo que nos interesa es, siempre lo he dicho, esta es la historia de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos para ayudar a realizar esa tarea que Dios empezó en el huerto del Edén de la creación y que cada día Dios sigue co-creando a través de nosotros, que somos su imagen. Y esto es importante para los que nos ven, porque aquí es importante ir hablando lo que estamos haciendo en el plano natural, pero también ir hablando cuál es esa cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión bíblica es importante, más hoy que está desdibujado el tema de la dignidad del hombre, hermano Ricardo Molina, porque hoy, a través de la teoría de Charles Darwin y otros temas, la dignidad del hombre se ha desdibujado y a veces valoran más otro tipo de cosas que al ser humano. Entonces, en toda la creación hay el pináculo de la creación fue el individuo, el ser humano. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque fue creado a imagen de Dios. Y cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, quiere decir que Dios le dio la capacidad de, así como Dios creó, Dios le da la capacidad al hombre de la sabiduría también para que el hombre siga generando desarrollo, descubriendo recursos naturales y generando esas transformaciones, ¿sí? Y ya ahorita quiero hablar de unos temas en el sector propiedad privada, o sea, estamos hablando en el sector económico. Entonces vamos a salir del sector salud para pasar, pero terminamos diciéndole que fueron aproximadamente unos 2.300 millones en gestiones, todo netamente gestión que ha llegado a fortalecer todo el sistema de prestación de salud en el municipio de Tauramena. Querido alcalde, yo creo que, espero que esta entrevista la esté escuchando pues mucha gente de Colombia Justa Libres, que tú sabes que tenemos muchos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, y creo que lo que tú estás diciendo y el perfil que estás dándole a la administración de Tauramena se puede convertir en un ejemplo digno de imitar, porque tú eres de las primicias, ¿sí sabes eso, no? Eres pionero de Colombia Justa Libres, nuestro primer alcalde en Casanare, Tauramena. Y todo el mundo, aunque no lo creas, mira, te están mirando. Vamos a ver con qué sale este alcaldecito, ¿no? Este Así cristianito, es. Que gloria a Dios y que aleluya, a ver qué es lo que hace. Entonces lo que tú estás haciendo va a marcar un rumbo en el futuro de la gente que viene. Así es. Entonces, hermano Ricardo, el primer paso es salud. Y quiero hablar de otro tema que también se vio muy afectado en la pandemia, y es el tema económico. Cuando se decreta la pandemia en el mes de marzo, Presidencia de la República expide la emergencia sanitaria. Y recordemos que a partir del 24 de marzo hubo el tema del confinamiento. Esto afectó mucho el aparato productivo en un territorio. Y si nosotros revisamos la Biblia, la economía juega un papel fundamental, porque es a través de esa autonomía económica es que las familias pueden proveer para su hogar el ingreso para todas sus necesidades básicas y acceso a los demás. Eso es de la cosmovisión bíblica, porque sabemos que hay muchas cosas que no le competen y que hoy el Estado está haciendo
porque el hombre le ha entregado ese poder al Estado, pero que todo el tema de satisfacción de necesidades básicas es a través de que el individuo, el ser humano, genera algún medio de productividad, un medio de producción para satisfacer sus necesidades. Es de ahí que hay unos temas que Dios nos ha dado la sabiduría. El primero, mi hermano Ricardo, fue acceder a una de las herramientas que tenemos y se llama el famoso Fondo Emprender. Esto se trabaja a través de una de las instituciones de buen prestigio en Colombia, que es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿En qué consiste, hermano Ricardo? Por cada peso que aporta el municipio, el SENA va a aportar 2 pesos. Para la vigencia 2020, el municipio aportó 500 millones de pesos y el SENA nos aportó 900 millones. Estamos hablando de 1.400 millones. Algo importante, hermano Ricardo, que quiero resaltar. En esto, el municipio entrega los recursos al SENA y el SENA es quien los administra. O sea, no los ejecuta el municipio, sino los termina ejecutando una entidad de prestigio nacional como lo es el SENA. ¿Y esto qué es lo que va a motivar? Va a motivar el tema de la innovación, la creatividad y el tema de generación de empleo, algo que es importante en un territorio. Aquí es más o menos de los 1.400 millones se terminan apalancando con un capital semilla a 12 ideas, planes de negocio, de entre los que se destaquen los más creativos. Ellos presentan sus ideas. Inicialmente, hermano Ricardo, se postularon 246 iniciativas de negocios. De esas 246 se van haciendo filtros y el mismo SENA es quien los evalúa. Es uno de los procesos más objetivos, más transparentes, porque el SENA está catalogado a nivel latinoamericano en Capital Semilla ser uno de los proyectos con mayor tasa de sostenibilidad. Es decir, del 100% de ideas que nacen a través de este programa, el 72% prevalecen en la estadística que tiene. Es la más alta de Latinoamérica. Y es importante. Entonces, ¿a qué motiva, hermano Ricardo? Que aquí salen beneficiados ideas innovadoras, creativas, que generen transformación de las cadenas productivas. Ejemplo, uno de los proyectos es un proyecto de los que ganó, de ellos es el tema de la transformación de la leche, uno de los productos básicos en en nuestros hogares, en nuestras familias, y a partir de la leche transformarlo en cuajada, en yogures, en diferentes derivados, esa transformación. Entonces, mire cómo termina afectando, de que se le garantiza la comercialización al que produce la leche en la casa, se la compra a esta empresa que ganó, pero él a su vez transforma y comercializa estos productos y uno de los compromisos que se adquiere a través del Fondo Emprender es que tiene que generar empleo formal, es decir, con todas sus prestaciones, tiene que pagarle seguridad social, la prima, las cesantías y todos estos temas. ¿Cuántos reciben de apalancamiento, hermano Ricardo? 124 millones van a ser apalancados. Esto lo que está motivando es a que surja el capital privado, la empresa privada, porque es el sector privado quien viene a jalonar el desarrollo en el territorio. Pero muchos quizás entenderán, dicen, bueno, pero ¿por qué lo trae aquí a colación? Porque es que Tauramena, hermano Ricardo, a partir del año 90 empezó a vivir una bonanza petrolera. Y esa bonanza petrolera, si trajo un desarrollo, también trajo un impacto social. Porque Tauramena, si venía siendo, digamos, dedicado a la vocación a agricultura, mucha gente en busca de una oportunidad en el sector petrolero, entonces dejó de ser ganadero para trabajar en la compañía, dejó de ser agricultor para trabajar en la compañía. Pero ahora que se empieza a descender la bonanza petrolera, entonces es cuando empezamos a ver en nuestros territorios que decimos, una vez se acabe la producción petrolera, este municipio va a tener un impacto económico grandísimo y eso afecta todas las áreas de un territorio. Es por eso que Dios nos llevó a planificar en nuestro plan de desarrollo la primera línea. Los planes de desarrollo en su estructura se basa primero en líneas estratégicas. Y la primera línea estratégica de nuestro plan de desarrollo se llama Tauramena nos une con la puesta en marcha de una economía propia. Es decir, que el municipio sea soberano, autónomo desde el punto de vista territorial, porque el petróleo el subsuelo es del Estado. Es decir, que no éramos autónomos en nuestra economía, dependíamos de un factor externo. Y lo que Dios nos ha llevado es ir preparando al municipio para que tenga una economía propia. Y una es a través de la empresa privada con el Fondo Emprender. Hermano Ricardo, en la convocatoria del 2020, solamente 3 municipios del departamento gestionaron este recurso y de esos 3 fue Tauramena. Pero viene lo más bonito, que para la convocatoria del 2021
De los 3, solo Tauramena repitió esa convocatoria y entró La Capital, Yopal y Tauramena. El año pasado fueron 1.400, para este año Tauramena coloca 400 millones y el Fondo Emprender 800, 1.200 millones. O sea que estamos hablando de 1.200 y 1.500, son 2.700 millones, 2.600 millones de pesos que sirven de apalancamiento para que surja empresa privada en el territorio, empresa que empieza a generar empleo, a generar desarrollo. Otro proyecto importante en materia productiva, hermano Ricardo. Espérate un momentito, porque lo que estás diciendo es demasiado importante. Y me parece que eso suena a los oídos de mucha gente, suena así como muy duro, porque por lo regular la gente está en contra de la empresa privada y quieren que todas las empresas le pertenezcan y estén sujetas al gobierno. Pero lo que tú estás planteando es algo nuevo en la economía. Cómo a través de la empresa privada se genera que la economía aumente y que haya más empleo para la gente del municipio. Eso me parece algo extraordinario, porque se hacen marchas, se pelea. O sea, la gente no entiende cuán beneficioso es que la empresa privada gestione y tome pues el desarrollo de algunas cosas de la sociedad. En este caso, lo que tú estás planteando, ¿no? Con la leche. Me parece muy interesante. Quería solamente resaltar eso, brother. No, y gracias, hermano Ricardo, porque ya que lo trae a colación, quería tocar algo también de lo importante de la empresa privada, que es la empresa privada la que Dios ha llamado a hacer esa labor social en el territorio. Cuando pasó el confinamiento, que todo el mundo estaba resguardado en sus hogares, la gente sí necesitaba una ayuda humanitaria, porque si no estaba trabajando. Quiero decirle, hermano Ricardo Molina, de más de 8.000 ayudas humanitarias que no lo había tocado, que se entregaron, de esas 8.000, el municipio solo aportó 2.000 y fue la empresa privada que aportó más de 6.000 ayudas humanitarias. Es importante, es esa capacidad de gracia que Dios ha dado, es el corazón que Dios ha tocado a esas empresas privadas, y eso es importante porque ahí es donde la empresa privada administra mejor los recursos en materia social. Alcalde, porque recuerda tú, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en las ciudades grandes, Bogotá, la gente salió a la calle a hacer marchas en pleno contaminación pura y tanta ignorancia que teníamos de la pandemia. La gente salió a exigirle al gobierno que le diera su porcioncita, una porcioncita. Y por lo que usted está diciendo, me parece tremendo, porque realmente la porcioncita no le corresponde al gobierno. Eso es un trabajo de la iglesia, de la empresa privada, de asociaciones voluntarias que pues ayudan mutuamente para que esto funcione. Y cuando se le tira, se le pide todo al gobierno, pues el gobierno, esto lo que trae es más ruina y más pobreza, porque el gobierno ¿de dónde va a dar? Pues para poder dar, tiene que colocar más impuestos, ¿no? Así es. Eso es importante lo que usted acaba de decir, hermano Ricardo Molina. Estamos en un momento donde la gente cada vez quiere que el Estado dé gratis educación, dé gratis diferentes tipos de programas sociales, pero muchas veces no conocen el trasfondo que el Estado no produce. Entonces, usted lo acaba de decir, interesante. Entonces, si el Estado no produce, ¿de dónde salen los recursos? Vía impositiva, o sea, a través de los impuestos. Entonces, cada vez que la gente sale a manifestar, sale a protestar y sale a decir queremos que el Estado nos dé educación universitaria gratis, lo que estamos diciendo es al gobierno más impuestos, porque precisamente el Estado no produce. Lo que pasa es que es un engaño, mi hermano Ricardo Molina, porque la teoría de Carlos Marx, que es el comunismo, él precisamente tiene una filosofía, es el principio republicano, que es el que Dios da, es el Estado está para servirle al hombre. Mientras que en el principio de Carlos Marx es el hombre está para servir al Estado. ¿Qué quiere decir? Que en el comunismo llega un momento en el que el Estado se apodera de todos los medios de producción. ¿De qué manera? A través del robo, la expropiación. Entonces, todo lo que otros construyeron con el fruto del trabajo, el capital, sus empresas, entonces llega ahora un gobierno comunista y socialista y termina expropiando y apoderándose de los medios de producción para que todas las personas trabajen para el Estado, cuando ese no es el modelo que Dios ha creado. Por el contrario, es a través de la empresa privada, autónoma, descentralizada,
para que haya todo eso que usted ha hablado de transparencia, de independencia, que es lo que Dios busca, que no haya concentración del poder, sino por el contrario, haya totalmente descentralización. Hermano, tú estás causando una revolución desde Tauramena, 25.000 habitantes. Me imagino que tú estás rodeado de mucha gente buena, ¿no? Me imagino que la gente que tienes, hay gente que tiene el entendimiento que tú tienes. O si no lo tienen, me imagino que tú estás enseñándoles, ¿no? Los reúnes a tus secretarios, a tus... ¿Cuál es la gente que trabaja contigo? ¿Quiénes son los directos contigo? Bueno, este ha sido un proceso, casi que atendimos el ejemplo que hizo el Maestro Jesús cuando escogió sus 12 discípulos, y algo importante es, una vez ganamos la campaña, tuve reunión con las autoridades eclesiásticas del territorio y les pedí el favor que me ayudaran a orar, precisamente para en ese proceso de oración Dios fuera permitiendo, colocando personas claves en cada dependencia. Y esto lo hemos colocado en manos de Dios, porque como usted lo dijo, hermano Ricardo, el tema de la cosmovisión bíblica en materia de gobierno es primicias. Estamos iniciando, estamos comenzando, y es un proceso, y yo quiero aquí resaltar a Jucún precisamente por esa tarea. Y Colombia es uno de los países privilegiados donde tenemos la escuela virtual bíblica de gobierno civil y transformación social. Ese es un privilegio que todavía no lo tienen muchos países, muchas naciones, y en esto Jucún ha sido pionera. Y no solamente Jucún pionera, sino que Colombia es privilegiada de tener esta escuela. Porque, hermano estamos Ricardo, hablando de escuela de gobierno civil a la manera de Dios, así del es. creador, no una escuela de gobierno civil a la manera normal como se ha estado enseñando hasta ahora, sino mostrando que hay una forma de gobierno civil que sí funciona. Así es. Y entonces esto es importante, hermano Ricardo. Podemos decir que no puedo decirles hoy a ustedes mentiras, decir que todo el gabinete tiene ya la conmovisión, porque como sabemos es una primicia. Pero lo que sí podemos, hermano Tienes Ricardo. que invitar a Tauramena para ayudarte a enseñar ahí a los de, a los que están ahí contigo en la administración. No, Porque en eso sí. recuerda que a veces dice por ahí que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, tú les enseñas, les dices y se resisten. Pero cuando va otro y les dice lo mismo, dicen, sí, así es. Pues ya tú se los habías dicho. Así es, y precisamente ¿qué hemos tratado? Que en cada intervención, en cada locución que vamos haciendo, vamos sembrando semillas. Ejemplo, hermano Ricardo Molina, cuando fueron las movilizaciones, las protestas, entonces tuvimos la oportunidad de aplicar y poder enseñar ese principio tan importante, que Dios lo que quiere, y lo que planteaba ese libro de la tercera alternativa, era que haya libertad sin anarquía y que haya orden sin tiranía, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada situación, Dios me ha permitido en esas intervenciones que hago, en esas alocuciones, ir enseñando esos principios. Entonces, lo que estamos diciendo, venga, un momento, la manifestación y la protesta inclusive tiene un ahínco bíblico y Dios respalda la manifestación, pero cuando es con justa causa y cuando se hace de manera pacífica. Pero entonces pudimos hablarles eso y hacer un rechazo total a la violencia que destruye el bien público, que termina secuestrando, porque es que cuando alguien bloquea una vía, hermano Ricardo Molina, está secuestrando al agricultor que necesita ir a movilizarse, al trabajador que necesita ir a su empresa a trabajar, y eso va en contra de las libertades. Entonces, Seguro. a medida que van pasando situaciones, Dios nos va dando la oportunidad de ir enseñando. Ahorita voy a hablar unos temas de educación, y ahí también Dios me ha permitido la oportunidad, hermano Ricardo, en esas alocuciones de irle diciendo que la educación es un compromiso primeramente de papá y mamá. Entonces, todos esos principios que uno aprende en la Escuela de Gobierno Civil y Transformación Social, a medida que se van dando las situaciones, hablamos. Entonces, quiero volver para terminar lo económico y paso al tema de educación. En el tema económico, también Dios me permitió ver que el municipio, por ejemplo, Tauramena, la parte de personal le cuesta 10.000 millones de pesos al municipio. ¿Qué quiere decir esto? En impuesto predial solo recaudamos 3.500, y en industria y comercio recaudamos entre 10.000 y 11.000. Estamos hablando de 11.000, 12.000 que se recauda. De esos 12.000, hermano Ricardo Molina, se van 10.000 para pagar personal, netamente para pagar personal. Pero ¿qué Dios me llevaba a entender?
que ese recaudo el impuesto predial es un recurso fijo que lo paga la gente por tener una propiedad, una finca, una casa. Pero industria comercio sí es una variable, porque del comercio local nosotros no recaudamos sino por ahí 1.000 millones. Entonces, ¿qué estaba produciendo ese otro industria y comercio? El movimiento, el sector hidrocarburos, el sector petrolero. Entonces, Dios me llevaba a plantear la pregunta, ¿y qué va a hacer de este municipio cuando se acabe el petróleo? O sea, ni siquiera la misma entidad administrativa podría sostenerse porque no tiene los recursos suficientes. Ese recurso lo está generando el sector productivo, pero no teníamos una sola industria, hermano Ricardo, al día de hoy, Tauramena, que sea propia. Por eso el tema de economía propia, soberana. Ahí es donde Dios me ha inquietado. Entonces, ¿qué sucedió? Teníamos una planta de beneficio animal, o muy coloquialmente la conocen como matadero, donde se hace el sacrificio del ganado. Pero ¿qué estaba sucediendo? Que esta planta de beneficio animal le generaba aproximadamente 400 millones de pérdidas al municipio. Es decir, el municipio tenía que sacar de recursos propios, de esos que recaudamos del impuesto predial e industria de comercio, para sostenerla. Entonces, ahí es donde Dios nos ha dado la idea creativa y la capacidad. Presentamos al Consejo Municipal un proyecto para que nos diesen la facultad de crear una economía mixta. Y lo que Dios nos ha llevado es que lo que antes nos daba pérdidas, ahora lo vamos a entregar en una economía mixta al privado para que un privado lo transforme. La planta de beneficio animal lo único que hace es sacrificar el ganado para llevarle que lo vendan en lo que coloquialmente se llama la fama o el expendio de carnes, donde vamos y compramos el kilo o la libra de carne. Pero lo que estamos buscando a través de este proyecto, hermano Ricardo Molina, es que el inversionista, el privado, para ser socio del municipio, tiene que invertir el igual valor de lo que está valorado la planta de sacrificio. En este momento estamos haciendo el avalúo comercial a esa PBA y vale aproximadamente 10.000 millones de pesos lo que tiene el municipio invertido. ¿Qué quiere decir? Que el inversionista que va a ser aliado comercial del municipio, para ser socio tiene que colocar igual de valor, es decir, otros 10.000 llegarían de inversión al municipio. ¿Para qué? Para transformar la planta de beneficio animal en un frigorífico. ¿Qué quiere decir? Ese ya es un segundo nivel de una planta de sacrificio, es decir, ya no solamente se sacrifica, sino ahí mismo se transformaría la carne para llevarla empacada al vacío, que es cuando vamos a los almacenes de cadena, entonces encontramos el lomo empacado al vacío o Sí. una pierna, bueno, las diferentes presas del ganado. ¿Y esto qué va a hacer, hermano Ricardo Molina? Lo que Dios nos ha permitido y entender que va a lograr este sacrificio, lo primero, generación de empleo. Estamos hablando cuando ya el inversionista haga la inversión. Al ser él el inversionista, no es el municipio el que va a ejecutar esos recursos. Estamos hablando de 10.000 millones que los va a ejecutar el privado. Y no solamente el municipio va a ganar, sino que el inversionista va a ganar. Y como es de él, entonces no lo va a destruir, lo va a cuidar, lo va a mejorar. Así es, la administración lo vamos a hacer por derecho privado. Para eso, en la economía mixta, las facultades que nos dio el Consejo es que el privado va a ser dueño del 51% y el municipio del 49%, para que se administre por derecho privado y no público. Es decir, él tendría toda la autonomía de administrarlo de manera privada para que lo haga de manera responsable y hablarlo sin burocracia o sin sesgo político. Ese es te el prometo, tema. Alcalde, te prometo que eso va a salir bien. Amén. Te prometo amén. que ese proyecto va a mejorar la calidad de la carne en el municipio y a donde se vaya la carne. Va a mejorar las instalaciones, va a mejorar porque la gente lo que es del gobierno lo destruye. La gente lo que es del gobierno lo malgasta. No son porque no es mío, pero lo que es mío lo cuido. Lo que es mío quiero que prospere, porque de ahí viene la papa. Entonces, te felicito por ahí, pero paremos un momentico ahí también por el tiempo. No, por eso quiero terminarle, permítame terminar las bondades. Entonces, lo primero, generará 300 empleos. Lo segundo es que después del petróleo, la cadena productiva más interesante en Tauramena es el ganado. ¿Qué quiere decir? Que el campesino, el ganadero del municipio ya no tiene que ir a vender el ganado a Bogotá, sino sí, porque eso es que yo estoy hablando, lo de los mataderos es una mafia aquí en Colombia. Qué terrible, ¿no? Una mafia.
Yo te felicito, sigue, quería decir eso. Terminan generando, se va a crear la subasta ganadera, que quiere decir el mercado campesino para la comercialización. Es decir, que Tauramena se convertiría en el municipio que le termina comprando el ganado a sus ganaderos, pero a sus ganaderos del circunvecino, de los demás municipios. Tercero, genera un impuesto de degüello que se va a ver beneficiado al municipio y el departamento. Cuarto, al ser privado, entonces genera impuesto de industria y comercio. Entonces, ya ahora sí el municipio tendría una industria y comercio, y hemos creído que cuando esté al 100% de lo proyectado, le va a generar cerca de 1.000 a 1.500 millones de industria y comercio para el municipio. ¿Por qué? Porque es que ya va a estar comercializando ganado para ir a venderlo en los almacenes de cadena del orden nacional. Ahí empieza a generarle ingresos de industria y comercio a la administración. También el municipio, a ser el dueño del 49, se va a ver beneficiado de un porcentaje de utilidad. Entonces, vemos que aquí ya, una vez vaya disminuyendo la curva del petróleo, Tauramena ya tendría su primera industria propia que le generaría ingresos a la entidad administrativa, pero que también le va a generar todo un despertar económico al municipio, todos esos eslabones. Imagínate, hermano Ricardo Molina, los camiones transportando desde las fincas hacia la subasta ganadera Una el maravilla, ganado. una maravilla. Todo esto genera el empleo y el dinamismo. No, y que los ganaderos no tengan que ir a otro departamento a que maten el ganado para traerlo de vuelta a su departamento, a su municipio, porque eso aumenta los costos. Pero si está ahí cerca el municipio, los que están alrededor, entonces va a ser buena calidad y la carne no va a ser tan costosa. La gente va a poder comer carne, que ahorita no se puede comer carne. La carne subió estos días de la pandemia, pero en Tauramena y en sus municipios alrededor van a poder comer carne barata. Una cosa, alcalde, una cosa, porque te voy a decir esto. A mí me gustaría que un alcalde, cualquier gobernador, cualquiera que esté presidiendo, tuviera el coraje de rebajarle los impuestos a las personas. Y que si la persona tiene que pagar impuestos, que sea el impuesto mínimo. El impuesto mínimo. ¿Tú crees que tú podrías hacer eso? ¿Lo tienes en tus planes? Nosotros, ¿qué hicimos, hermano Ricardo? Para incentivar la empresa privada, la innovación en los estatutos de renta, precisamente está grabado para eso, para todo lo que sea innovación y genere empresas, tiene, de acuerdo a la generación de empleo, en este momento ya tenemos habilitado cualquier inversión privada que llegue en este momento, está grabado que si genera de 5 a 10 empleos, tiene un 20% de descuento de impuestos. Si genera más de 10 empleos, hasta el 50% de descuento de impuestos locales, ¿no? Porque nosotros solamente tenemos jurisdicción sobre nuestros impuestos locales. Claro, y si genera más de 20 empleos, prácticamente solo pagaría el 20% del impuesto de industria y comercio y lo demás queda exento. Ya en este momento, ya hicimos esa modificación al estatuto de renta para permitir eso, que llegue inversión privada y empezar a motivar precisamente esa productividad. El único impuesto que cobramos nosotros, que es el tema de industria y comercio, es muy mínimo en Tauramena, es demasiado mínimo, por eso yo le decía que no era capaz de sostener la administración porque está grabado muy mínimo, pero lo que estamos invitando es toda la inversión privada que llegue a generar industria, empleo, tiene unos excelentes incentivos precisamente eso, o sea, lo que llamarían otros unos paraísos fiscales, pero es que esa es la manera, es que el sector privado se pueda mover generando y eso aumenta la productividad en un territorio. Termino hablando de lo económico, en 2 minuticos voy a reducirlo. También estamos trabajando un proyecto de la planta industrial y procesadora de piña. Nuestra segunda cadena productiva propia es la piña y ahora lo que hacíamos es, la agricultura se divide en 3 fases, fomento, transformación y comercialización. Ya veníamos avanzando en fomento, ahora nosotros vamos a trabajar en la transformación y la comercialización, es decir, que ya yo no venda mi piña como tal, sino la venda transformada, ejemplo, en pulpa, para que usted la saque del refrigerador el paquetico en la licuadora y prepare de manera instantánea el jugo. Esa planta ya estamos haciendo los estudios y diseños y la idea es comenzar la ejecución finalizando este año, lo que va a permitir también generar empleo y generar transformación. Hay una última gestión que logramos esta semana y fue con Asodamas, crear
la Casa de Emprendimiento e Innovación de la Mujer. Este es un proyecto con una entidad privada que se llama Sodamas, es un proyecto que vale 760 millones, también ha sido gestión. A Sodamas nos va a colocar 400 millones, la empresa privada 300 y el municipio apenas coloca 60 millones, lo ejecuta la empresa privada que es Sodama. ¿De qué se trata esto? Se trata de que allí las mujeres van a tener unidades de emprendimiento, ellas van a escoger, es decir, 3 unidades de emprendimiento, puede ser máquina de coser, fijo va a un restaurante y otra unidad productiva, que a partir de estas unidades productivas ellas tengan generación de ingresos y autonomía económica. Y algo importante es que este proyecto de Asodamas tiene una tienda y todos los productos que ella fabrique en Tauramena lo podrán comercializar a través de todas las tiendas de Asodama en los diferentes municipios. Es así que le estamos trabajando. Y para terminar en el tema de educación, la pandemia... Espérate, porque no vamos a alcanzar. Sí. Vamos a alcanzar ese tema de educación. Pero lo que yo estoy oyendo debería oírlo mucha gente. Porque a mí me están dando ganas de irme para Tauramena allá, ¿no? A disfrutar de todos esos beneficios, de cosas lindas. Y yo creo que estas iniciativas van a traer muchas empresas privadas ahí al municipio porque tienen garantía de que van a prosperar. Cuando una persona o una empresa tiene garantía de que va a prosperar, que el gobierno no roba, te digo que van a llegar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, alcalde. Vamos a dejarlo ahí por el tiempo, porque tengo que hacerte una pregunta que me la dieron y tengo que hacértela. Sí, adelante. Tiene que ver con... tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la consagración que han hecho a Casanare. Y la pregunta es si tú ves que como consecuencia de buscar a Dios, de proclamar a Dios como el rey, todo lo que tú has dicho, en el Casanare, hablemos de Tauramena, eso ha disminuido la violencia. Ya, perfecto. El tema de seguridad juega un papel importante y preponderante en el territorio, pero sabemos que hay temporada y hay factores externos y oladas. Si vemos, Colombia ha tenido diferentes situaciones de violencia en diferentes temporadas y hay momentos donde aumenta, disminuye de diferentes factores. En los últimos años vimos un crecimiento y fue el famoso proceso, el mal llamado proceso de paz, hermano Ricardo, que lo que hizo de alguna manera, hermano Ricardo, fue que esos grupos residuales que quedaron, lo que hicieron fue venirse al área urbana y empezar a tomar el control de las rutas. Y en el año que vamos, año y medio, sí hemos tenido inconveniente, ha sido con el tema del Clan del Golfo, que han sido todos estos temas de disidencias que no dejan de ser mismos grupos guerrilleros que ahora de manera autónoma, independiente y que ya se llaman grupos residuales, siguen con el tema del narcotráfico. Y hubo unos factores que quisieron levantarse en Casanare a comienzos del año pasado, pero aquí quiero destacar que en un trabajo articulado entre la fuerza pública, entre el señor gobernador, el ingeniero Salomón Sanabria y los municipios, se ha logrado de alguna manera ejercer lo que Dios nos ha llamado, y es lo que dice Romanos 13, que Dios le ha dado al gobierno esa autonomía de portar la espada en la mano para infringir autoridad y castigar al malhechor. Es precisamente que se han tomado medidas precisamente para dar con la captura y dar con la desarticulación. Se quiso presentar un foco, pero rápidamente ha sido atendido entre todas las instituciones. De hecho, por ejemplo, nosotros como municipio hemos aportado un recurso para recompensas que nos permitan dar con la captura, y han habido unas importantes capturas en lo que va de finalizando 2020 y 2021. Por ejemplo, en Tauramena tuvimos un caso, hermano Ricardo, que estos grupos habían robado 5 fusiles a un escuadrón del ejército. A través de rápidamente se emitió un consejo extraordinario de seguridad, se dio una recompensa y en cuestión de 8 días se lograron recuperar estos fusiles. Imagínate 5 fusiles en manos de delincuentes pudiesen ocasionar pérdidas de vidas humanas y rápidamente se desarticuló. Es por ello que hemos venido haciendo un trabajo con la fuerza pública porque, como le decimos, son focos que se generan en diferentes tiempos sociales, pero que Dios nos ha dado la sabiduría y también el trabajo articulado con todas las instituciones para hacer lo que dice Romanos 13. Si se levanta un malhechor en el territorio, tiene que también la institución portar la espada en la mano e infringir y castigar
precisamente al Castigarlo. malhechor. Y eso es lo que se está haciendo, ese trabajo articulado para reforzar todo el tema de seguridad y permitir que haya orden en el territorio. Alcalde, yo quería oírte. Me he gozado oyéndote en estos dos programas. Creo que hay mucho que hablar, pero vamos a hablarlo después. Vamos a tener oportunidad más adelante de volver a traerte y ver qué es lo que está pasando. Llevas año y medio, son 4 años. Bueno, por ahí en 6 meses más volvemos a hablar. Gracias por venir. Gracias por contar sin temor lo que está pasando allá. Porque contando las bendiciones de Dios es como se aprende. La gente puede confiar en Dios. Creo que Dios está contigo, brother, y lo estás haciendo bien. Quiero ir a verte a Tauramena, saludarte, conocer allá, mirar lo que estás haciendo con mis propios ojos. Pero para mí ha sido un placer y yo sé que estas entrevistas van a ser de mucha ayuda para entrenar a las próximas generaciones que vienen detrás de ti, de Colombia Justa Libres, en Casanare y en Tauramena. Gracias. Alcalde, despídete de tu gente. Bueno, muchísimas gracias, hermano Ricardo Molina. Agradecerle a usted este importante espacio. Siempre soy un admirador del trabajo formativo que hace usted, mi hermano Ricardo, el que hace el hermano Pablo Filión a través de la Escuela Bíblica de Gobierno. Y sé que esto ya está dando frutos. Mire que Dios tiene un plan hermoso con Colombia porque los frutos han sido rápidos, que en tiempo récord Colombia Justa Libre tenga 4 congresistas y ya tenga, creo que tengo alrededor de unos 13 alcaldes deben haber en el país. Estos son frutos rápidos, hermano Ricardo, que 16 alcaldes. 16 alcaldes. Esto es un fruto rápido que Dios está haciendo y me gozo también de ver que no solamente es en el gobierno, que ya hay abogados, que ya hay jueces, que ya hay diferentes tipos de autoridades de diferentes instituciones que están adquiriendo esta cosmovisión bíblica y esto permitirá que la nación no se erosione, que ese regalo que Dios nos ha dado a la nación no se erosione, sino que tenemos una responsabilidad, como dijo Thomas Jefferson, que hay que hacer una eterna vigilancia para que no se pierda las libertades en los territorios, ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. Y esa es una tarea, gracias al trabajo que hacen ustedes, también quería resaltarlo y de admirar. Entonces, muchas gracias por invitarme, gracias a Radio Online Busco en Ti, gracias a todas las personas que nos están viendo. Este es un tiempo de volvernos a Dios, hermano Ricardo, y que cada día guiarnos más por el excelente y el verdadero manual que tenemos para todas las esferas de la sociedad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, hemos tenido con nosotros al alcalde de Tauramena, Casanare, Tele Amaya. Un placer tenerte con nosotros. Se los presento. Lo veremos aquí más adelante. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones para todos.